¿Quieres saber cómo reconocer si tienes que cambiar o incluso renunciar a tu trabajo? Si es así, no te despegues y analiza lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Domingo, un placer que hayas querido saber más sobre cómo reconocer si tienes que cambiar de trabajo o no, o incluso renunciar al trabajo que tienes. Una cuestión muy importante es que mucha gente se siente insatisfecha en sus trabajos, es decir, no les motivan, es tedioso, es aburrido, o bien se estresan demasiado, o bien no los está de alguna manera llenando, entre otras cosas. Y una manera de poder nosotros determinar si el trabajo es conveniente o no es validando esta gráfica que te voy a poner aquí atrás de mí. Esta gráfica nos lleva a plantear precisamente nuestro grado de satisfacción en relación a lo que es importante, hablando en un término laboral. Es muy importante que este experimento lo hagas aproximadamente durante 3 semanas. Durante 3 semanas sigue precisamente lo que te voy a explicar aquí para que al final puedas validar cómo se comporta tu desempeño personal en relación al trabajo donde estás. Bien, lo primero que hay que entender es que este modelo está compuesto de 3 ejes. Tienes, ahora sí, vale la redundancia, está o tienes lo que tienes que hacer, ¿sí? Por un lado, son tareas impuestas, son tareas que tu jefe o la autoridad te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. No está en la discusión, son cosas que tienes que hacer. Por otro lado, tienes las tareas en las que sobresale tu capacidad, es decir, qué es aquello que eres capaz de hacer. Y por último, y no menos importante, tienes aquí las tareas que te van a ayudar a entender qué es lo que quieres, es decir, las tareas que te enseñan precisamente, o las tareas en las que te desempeñas en función de lo que a ti te gusta, lo que te resulta placentero, en pocas palabras, lo que quieres hacer. Tienes esas 3 grandes líneas o 3 grandes ejes, y tu labor, una vez entendiendo de qué va cada uno, o cada una en este caso, tienes que comprender cómo medirlo. La clave aquí es que tú hagas precisamente esto, así como te lo muestro aquí, y de las 3 líneas las dividas en 10 partes, ¿no? Es decir, o marques 10 puntos diferentes, siendo el grado máximo, es decir, del 1 al 10, 10 viene siendo lo más probable, lo más exacto, o viene siendo lo que no está a punto de discusión, y el 1 en este caso sería lo menos probable, ¿no? Entonces tienes cada una de estas 3, las vas a marcar en 10 niveles. ¿Para qué? Para poder evaluar. Entonces cada día que tú vas a trabajar en la tarde, ya que regreses, tarde, noche, dibuja este triángulo, así como lo ves aquí, y empieza a marcar en ese día cuántas actividades que hice fueron impuestas, cuántas actividades que hice se basaron en mis capacidades, es decir, en aquello que puedo destacar, y cuántas de estas se basaron en lo que a mí me gusta, lo que yo disfruto hacer. Y evalúa, califícala. Si tuviste un día donde la autoridad, tu jefe, dirección, etcétera, te impuso las tareas, pues vas a tener una calificación muy alta, ¿no? Siguiendo este ejemplo, a lo mejor del 1 al 10, 8 fueron impuestas. De estas tareas impuestas, ¿cuántas, o más bien, dentro del resto de las tareas, cuántas fueron o se enfocaron en aquello que tú eres capaz de hacer? Es decir, trabajando en tus fortalezas, ¿cierto? Marcas también. Y por otro lado, ¿cuántas tareas de las que hiciste pues fueron aquellas que a ti te gustan, que disfrutas, que realmente te place hacer? Algo también importante es que las tareas, aquí no se nota bien, pero las tareas que quieres también son aquellas que de alguna manera tienes habilitado, tienes permitido hacer, ¿no? Es decir, aquellas que tienes flexibilidad, donde tú puedes regirte en tu tiempo o en tus términos. ¿Me vas captando? Aquí la clave es que vayas haciendo este seguimiento. Día 1, vas marcando cómo estuvieron tus actividades, día 2, día 3, día 4. ¿Por qué? El ejercicio radica en que tú analices cómo se comporta el triángulo. Si el triángulo se mueve, es decir, a lo mejor un día tuviste muchas tareas impuestas, pero al siguiente día no, al siguiente día fue bastante libre, hiciste puras actividades que querías, otro día se enfocó totalmente en tus capacidades, ¿sabes qué? A mí me contrataron para hacer este trabajo en particular, donde yo tengo mi especialidad y las tareas que hice van enfocadas en mi especialidad nada más. ¿Me doy a entender?
tú vas viendo de qué manera se va comportando. Porque la clave aquí radica en que si el triángulo se va moviendo, es decir, si se va haciendo amorfo y de pronto pues cambia la forma, significa que el trabajo te ofrece variedad. Recuerda que nosotros como personas necesitamos contrastes. Y estos contrastes, pues, o en otra palabra, viene siendo la variedad. Es decir, es un trabajo que nos implica cierto reto que quizá no nos está aburriendo, no nos está estancando y estamos de alguna manera funcionando bien. A pesar que haya días donde quizá, pues oye, me estoy haciendo cosas que no me gustan, pero el siguiente día ya cambió. Hay un balance, me doy a entender, y no siempre es estático, sino que es dinámico. Es muy importante. Cuando el trabajo es dinámico, no tendrías por qué renunciar ni cambiar del mismo. ¿Por qué? Porque no implica un estancamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si el triángulo permanece muy fijo? Ya sea que siempre está con tareas impuestas, o bien, por lo general, siempre son tareas en base a tu capacidad, pero sin ningún tipo de contraste, o bien, siempre haces lo que te da la gana, pero terminas aburrido. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un reto. ¿Me doy a entender? Necesitas validar. Si el triángulo se mantiene estático, entonces tienes que ser capaz de responder estas preguntas. La primera, ¿qué es lo que quieres? Tienes que saber qué es lo que quieres en relación a lo que estás haciendo. Si siempre está estático, significa entonces que no estás creciendo de la manera en la que tendrías que hacerlo dentro de ese trabajo. La segunda pregunta es, ¿de eso que quieres, qué eres capaz de hacer? ¿Sí? Si tienes la capacidad, en otras palabras, de hacer lo que quieres, a eso es a lo que voy. Porque mucha gente puede querer bastantes cosas, ¿no? Sin embargo, eres capaz de hacerlo, tienes la capacidad, el conocimiento, la fortaleza, la destreza, es diferente. Por otro lado, tienes que ser capaz también de poder responder en relación a tu capacidad. Es decir, ¿qué es lo que soy capaz de hacer? Mucha gente tiene cierta especialidad en temas concretos, ¿no? Y tiene esa capacidad, es capaz de desempeñar ese trabajo. Sin embargo, la pregunta final viene siendo si de eso que soy capaz de hacer, realmente lo quiero hacer. O dicho de otra manera, ¿no? Realmente quiero hacer aquello en lo que soy capaz. Te lo digo porque me ha tocado conocer a mucha gente, sobre todo en términos de programación, sistemas, cosas muy estructuradas, donde son sumamente capaces y siempre les dan este tipo de actividades, ¿sí? Muy centradas en ese ámbito, ¿no? Sin embargo, cuando se le hace la pregunta si realmente quieren eso de lo que son capaces, se rompen. ¿Por qué? Porque al principio, claro que sí, cuando vas iniciando quizá esto viene siendo el reto y esto te va incentivando, pero conforme vas teniendo mayor experiencia, muchas veces esto te termina aburriendo. Entonces tú ya, a pesar de que seas capaz de hacer eso, quizá no es lo que quieres y ya vas a buscar otra alternativa. Entonces no olvides las preguntas. En caso que tu triángulo permanezca muy estático, si ves que casi no se mueve, entonces responde a las 4. 1, ¿qué es lo que quieres? 2, si eres capaz de hacer eso que quieres. 3, analiza exactamente cuál es tu capacidad, es decir, en sí, qué es aquello de lo que eres capaz de hacer. Y 4, si realmente quieres hacer eso de lo que tú eres capaz. Y sobre eso vas a poder entender si vale la pena seguir donde estás o no. Si las respuestas que tú haces a eso no te permite el trabajo donde estás poder ejecutarlo o desempeñarte en ese ámbito, entonces tu rendimiento personal va a ir siempre hacia la baja y eso te va a empezar a mermar cada vez más, y conforme pasa el tiempo, pues menos rentable vas a ser. Entonces, más vale que tomes tus precauciones, que inicies en este ajuste si es que lo consideras así, y sobre todo apaláncate de este tipo de conocimiento para generar un mejor resultado para ti. Hazme saber qué opinas de este modelo, hazme saber después de 3 semanas cómo se va comportando este triángulo. Compártelo con la audiencia también, es importante. Todo esto es para que se pueda diseminar y sobre todo el mundo pueda apalancarse de esto, y al final el objetivo es que tú te conviertas en una mejor versión. Hazme saber qué opinas y sobre todo espero tus comentarios. Dale like y comparte si es que lo consideras de utilidad. Soy Salvador Mingo y yo te espero en un siguiente modelo. Chao. ¿Qué te pareció el modelo? Espero que te haya gustado. Es muy importante que si este tipo de temas te gustan y sobre todo quieres fortalecer cada vez más
tu estado mental, sobre todo hacia un enfoque de crecimiento. No te pierdas mi programa Principios Experto, donde te llevo la mano precisamente para ajustar, ahora sí, ese estado mental y te conviertas en una mejor versión. Analiza precisamente de qué va el programa, va a aparecer seguramente por aquí y hazme saber qué opinas. Te reitero, mi nombre es Ador Mingo y yo te espero del otro lado. Chao.